Quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir, ¿crees que emprender tiene que ver más con la creatividad o con el pensamiento estratégico? Me gustaría que antes de seguir hiciéramos un ejercicio entre todos, que pulsaras el botón de pausa, vayas a comentarios y dejes cuál es tu opinión, cuál es tu respuesta. Que nos digas si crees que es mejor la creatividad o la estrategia a la hora de emprender. También, si te gusta este tipo de vídeo, danos tu like, nos ayudará un montón a tener más alcance, a saber que te está gustando. Y si eres nuevo en Instituto Emprende, solo tienes que suscribirte y pulsar la campanita, ya que cada semana publicamos vídeos nuevos como este. Bien, ¿ya has dejado tu comentario? Vamos a seguir con el vídeo. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y empezamos. Algunas personas sostienen que sin ideas no hay negocio posible. Otras alegan que sin estrategia, análisis y datos, las ideas no prosperan y se quedan en la nada. Antes de responder yo a la pregunta de si es más importante la estrategia o la creatividad, creo que veamos estos puntos. Vamos a ver qué nos aporta cada una de estas áreas. Mentalidad creativa. Bien, el pensamiento creativo se asocia con el lado derecho de nuestro cerebro. Este es el área de tu mente que te permite visualizar, imaginar, tener ideas, innovar o encontrar soluciones ingeniosas ante determinados retos. Digamos que mediante el proceso creativo puedes crear algo nuevo y sobre todo adquieres una perspectiva para ver de forma distinta una misma situación y así conectar patrones conectando ideas diferentes. En resumen, la mentalidad creativa ayuda a transformar las limitaciones en oportunidades de crecimiento. Bien, hasta aquí todo claro. Vamos a pasar ahora al otro área, a ver la mentalidad estratégica. Este área estratégica se corresponde más bien con el lado izquierdo de nuestro cerebro. Este es el lado más analítico, que siempre está buscando organizar, razonar de forma más lógica o crear orden. Tu parte estratégica te ayuda a planificar y utilizar tus recursos, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, de la mejor manera. Este es el área que se va a encargar de tomar las decisiones. Te va a ayudar a anticiparte a diferentes escenarios y cambios que puedan ocurrir en tu día a día. Este área sobre todo se activa al recopilar y analizar esta información, y este tipo de mentalidad te va a ayudar a detectar oportunidades, pero sobre todo a detectar errores que puedan perjudicar a tu negocio. Y ahora bien, dirás, vale José, ¿y esto cómo se relaciona entre sí? Pues digamos que la creatividad es la chispa que lo va a encender todo. Ya lo decía Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. El pensamiento creativo te permite aventurarte en áreas que no habías explorado antes. Y es que muchas veces las mejores ideas de negocio surgen a partir de combinar dos universos que en apariencia no se relacionan entre sí. Pero más allá del aspecto creativo, un negocio necesita estrategia. Por lo tanto, la estrategia digamos que determina tus acciones y también aquello que decides no ejecutar. Digamos que marca un rumbo y funciona como guía. Gracias al pensamiento estratégico puedes medir tus avances y detectar cuáles de tus acciones están funcionando y cuándo es el momento de hacer cambios. Por ejemplo, puedes analizar tu sector y las estrategias que están llevando a cabo tus competidores. Así podrás detectar oportunidades para dar a conocer tu servicio o tu producto. Sin embargo, la gracia de todo esto es que los mejores resultados que vas a tener aparecen cuando combinas estos dos estilos de pensamiento. De esta forma no solo logras obtener información y datos objetivos, sino que también puedes llegar a soluciones inesperadas por la creatividad. Y esto te habrá pasado un montón de veces. Cuando estás observando alguna industria o algún sector que no tiene nada que ver con el tuyo, consigues extraer de aquí ideas que no habías pensado anteriormente porque siempre estás viendo el mismo tipo de negocio. Por eso todos los miembros del Club Emprende, todos los alumnos de nuestra Academia de Emprendedores, tenéis todos los meses un webinar donde respondo todas las preguntas personales de emprendimiento que tenéis, de un montón de negocios diferentes. Y siempre os digo que reviséis todas, que miréis todas una a una. ¿Por qué? Porque puede que se te encienda la chispa, porque puede que ver a alguien que está haciendo un producto y está dándolo a conocer de tal estrategia, de tal forma, puedes extraer esa información valiosa que te va a servir a ti para dar a conocer tu servicio. Que por cierto, además, es uno de los grandes valores que tenemos en Club Emprende, este espacio donde responder preguntas personales de emprendimiento que tenéis y que normalmente es muy difícil que te respondan. Además de los 8 cursos de marketing digital que ya tenemos, el soporte para dudas 24 horas y todas las ventajas del club, que por cierto, si lo quieres probar o probar gratis cualquiera de nuestros cursos, te dejo el enlace abajo en la descripción. Por lo tanto, la creatividad es pura inspiración y sobre todo pensar fuera de la caja. Y la estrategia te va a ayudar a aterrizar todo ese potencial y convertirlo en acciones concretas para que tu negocio pueda ir avanzando. Y para terminar, aquí viene mi respuesta a la pregunta, y como habrás podido adivinar por el desarrollo del vídeo, creo que para emprender necesitamos tanto ser creativos como estratégicos. Por lo tanto, creo que ambos pensamientos son necesarios y complementarios. Me encantaría saber si he coincidido contigo. Si no has dejado tu comentario o si quieres ampliarlo, hazlo ahora y después bajaré a responderos a todos. Danos tu like si te ha gustado y comparte este vídeo, este podcast con alguien que seguro que le pueda servir. Y como te digo, te dejo todos los enlaces abajo para que sigamos aprendiendo en Club Emprende, donde cada vez tenemos más y más cursos por un precio ridículo. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.